la Policía Patriótica, hasta una docena de mandos policiales, todos bajo las órdenes del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Su trabajo, fabricar pruebas falsas, extorsionar a políticos y robar, espiar y destruir pruebas, con dinero público. Todo para boicotear las investigaciones sobre la corrupción del Partido Popular. Así entró el PP en una guerra sucia, y por eso tienen que pasar por el banquillo como acusados o como testigos toda la cúpula del partido durante el gobierno de Rajoy dentro de la trama Kitchen. Según la investigación judicial, entre 2012 y 2013, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, pidió a su número 2, Francisco Martínez, una misión: robar toda la información y documentación que pudiera tener Bárcenas, que estaba siendo investigado por la corrupción y caja B del Partido Popular. Francisco Martínez le pidió empezar la operación al entonces máximo responsable de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Él planificó la Kitchen. La ejecutaron los comisarios Villarejo y Enrique García Castaño. Siempre, según las pruebas, con el conocimiento y beneplácito del exministro y el expresidente del Gobierno. Como yo he ratificado, el señor presidente, el señor Rajoy, tenía un interés personal en este tema. Y así captaron a un topo, el chofer de Bárcenas, y así asaltaron un estudio de la mujer del extesorero para robar documentación. Y entre todo ese entramado de peces gordos, sobornos, favores y colaboraciones, hay un capítulo concreto que llama la atención a los jueces. En 2013 Bárcenas está en prisión provisional. El PP está nervioso. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido... Entonces un hombre entra en la casa del extesorero del PP y retiene a punta de pistola a su familia. Iba vestido de cura. Quería, según él, los pendrives que acabarían con el gobierno de la nación. Lo que quería era todo el material que pudiese incriminar al PP. Y llega el chofer de Bárcenas, que entonces no lo sabía la familia, era un topo. Y llega la policía, que detiene al falso cura. Enrique Olivares era en realidad un delincuente común, casi en la indigencia. Llama la atención que le defendieron en el juicio innumerables abogados, también uno carísimo relacionado con Villarejo. Le condenaron a 22 años de cárcel y allí el falso cura tuvo ingresos en cuenta hasta su muerte de grandes sumas de dinero. Recibió en la cárcel la visita de 2 agentes. No se ha podido saber ni quiénes eran ni qué querían, pero acababa de salir a la luz la operación Kitchen. Era 2015. La Policía Patriótica tenía por entonces otra gran misión: espiar a los rivales políticos del Partido Popular, del Gobierno. En concreto, unos 60 diputados de izquierdas, independentistas y hasta al que era en ese momento secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Crean bulos que dan a medios afines, hacen rastreos masivos, consultan bases de datos policiales, más de 6.900 búsquedas. Incluso extorsionaron, según la investigación, a exmandatarios venezolanos para intentar comprar información. Sin éxito. Hay audios y mensajes de Villarejo, García Castaño y Francisco Martínez que lo corroboran. Investigar uno a uno puede dejar rastro, dicen una vez. Eso lo mata políticamente, sentencian en otra ocasión. Y coinciden. Rajoy y Fernández Díaz siempre estaban al tanto. Una operación orquestada para desestabilizar a sus rivales políticos. Y todo, recuerdan, pagado con dinero público, porque entonces el Partido Popular estaba en el gobierno. Ahora la información y las pruebas están en manos de la justicia y toda la cúpula del PP de Rajoy tiene que pasar por los juzgados. Declararán como testigos el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su mano derecha y exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, los exministros Zoido y Javier Arenas, Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, exsecretarios de Estado como Ignacio Ulloa y José Antonio Nieto, el número 2 de Cospedal en Castilla-La Mancha e incluso su marido. También hay una docena de procesados que esperan condenas: el exministro, el exsecretario de Estado de Seguridad, excomisarios, topos, enlaces, funcionarios y colaboradores.
siempre relacionados con Génova 13, siempre con el PP. Y mientras el Partido Popular sigue sin dar explicaciones, sigue encubriendo una policía patriótica que no era tal, que solo formaba parte de su, como siempre, guerra sucia. Muy bien por dónde, cómo cogerle. Sí que estoy convencido de que usted es, ya se ha comentado, un chivo expiatorio para algunas cosas. Eso no significa, evidentemente, que desde este grupo parlamentario nosotros no consideremos que usted hizo cosas mal hechas. Sobre todo, siempre acabamos diciendo lo mismo, porque se estaba utilizando dinero público. Y bajo nuestro punto de vista eso es gravísimo. Aquí ya no estamos hablando tanto, que también, de malas praxis, de malas actuaciones, sino de, evidentemente, delitos, en tanto en cuanto se estaba utilizando dinero público pues, a favor de un partido político, para destruir pruebas en contra de un partido político. Pero sí que es cierto que yo creo que usted está en medio de una batalla, de una lucha, ya estuvo en su momento, de una lucha interna del Partido Popular, entre Soraya Cospedal, el presidente, el ministro, etcétera, etcétera, que por lealtad seguramente se está usted comiendo, principalmente a nivel mediático, también judicial, algún marrón que no le toca del todo. Dicho esto, empiezo con las preguntas. ¿Cuándo, directamente, cuándo se tuerce su relación con Villarejo? Porque ustedes, lo digo para que no, ustedes hablan, ya hay conversaciones constatadas entre ustedes, ya en el sumario, de lo del pequeño Nicolás en el año 2014 y todo esto ha acabado como ha acabado, diciendo Villarejo las cosas que dice sobre usted. ¿En qué momento se tuerce la relación con él y por qué cree que se tuerce? Pues mire, la verdad es que es una extraña pregunta. Yo, la relación que tengo con Villarejo es una relación profesional. Yo era el secretario, primero el director general del Gabinete del Ministro, luego fui secretario de Estado, hablé con muchos comisarios de policía, evidentemente entre ellos el señor Villarejo, nunca lo he negado. Sinceramente, tampoco he entendido nunca a quienes utilizan como argumento de defensa. Yo es que jamás hablé con él. Pues yo sí, mire, yo era el secretario de Estado de Seguridad y nunca me negué a recibir ni a hablar con ningún comisario de policía. También le digo una cosa, señor Rufián, fue él el que pidió hablar con nosotros, o conmigo en concreto, fue él el que lo pidió. Pero, dicho eso, pues tampoco tengo conciencia de que se tuerza nada. Simplemente yo me voy del Ministerio del Interior porque me cesa el señor Zoido, me dedico a otras cuestiones y un tiempo después me voy incluso de la vida política porque no concurro en ninguna lista, en la lista del Partido Popular a las elecciones generales y me dedico a mi actividad profesional. Y en ese sentido, pues claro, se produce la detención del señor Villarejo, su ingreso en prisión, etcétera, etcétera. Entonces yo no he vuelto a hablar nunca jamás con él, no sé. Pero señor Martínez, perdóneme que le interrumpa, porque ha calificado mi pregunta de extraña. A mí me parece aún más extraña su respuesta, porque está constatada su relación personal, con comidas de por medio. Incluso la mujer de Villarejo ha dicho en una entrevista que le tienen grabado, que hay grabaciones de comidas, con lo cual era una relación más allá de lo profesional. Y aquí, en algún punto, por eso digo que me parece extraña su respuesta, en algún punto esto se tuerce hasta el punto de que el señor Villarejo le señala como el coordinador del espionaje a Bárcenas. Coordinador, mandado. No le estoy responsabilizando, coordinador. Pues yo estoy convencido que usted era muy mandado en muchas cosas. Eso no le exime de su responsabilidad, porque era tan sencillo como decir yo esto no lo hago, ir a un juzgado a denunciar a sus compañeros. La lealtad, cuando se está rozando el delito o directamente se está incurriendo en delitos, a mí no me sirve y a cualquier persona decente tampoco. Pero le pregunto, ¿en qué momento cree que se tuerce esta relación y por qué cree que el señor Villarejo pasa de comer con usted a acusarle de coordinar el espionaje a Bárcenas? Porque es bastante, luego protege a otros, pero a usted no. ¿Por qué? Mire, yo, sinceramente, dice usted que la esposa del señor Villarejo dice que hay grabaciones en las que estamos comiendo. Pues yo no he escuchado ninguna. Yo no he escuchado ninguna grabación mía con el señor Villarejo. Y, por otra parte, sí que es verdad que he leído en algún sitio que la señora esposa del señor Villarejo decía que
en fin, no sé si se refería a mí, pero que conocía los platos favoritos del secretario de Estado, pues yo le digo que eso no es verdad. Si usted, evidentemente, le quiere dar credibilidad, lo respeto absolutamente, pero yo le digo que eso no es verdad. Yo, señor A mí Martínez, esa señora no me daba de comer. Ni le doy, ni le dejo Dicho de lo cual, credibilidad nada, pero la pregunta es directa. Sí, sí. ¿No es cierto que ustedes tengan una relación personal que iba incluso, o que derivaba incluso en reuniones familiares, en comidas familiares? Falso. Es falso, Falso. absolutamente. Mire, le voy a decir, Dígame. para ser muy preciso, en una ocasión, en el verano, ya no recuerdo de qué año, estando yo de vacaciones en Marbella y el señor Villarejo en Estepona, me dice que me invita a comer, con mi familia. Y la verdad, yo si podía tener una relación cordial con funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de instituciones penitenciarias, etcétera, pues fui a esa comida, que fue una comida absolutamente normal. Yo jamás he tenido ninguna otra relación familiar ni nada parecido. A mí sí me han llamado, a lo mejor va usted por ahí, don Gabriel, a mí sí me han llamado periodistas en varias ocasiones de distintos medios asegurando que existía por ahí un rumor, bueno, pues de que yo veraneaba en casa del señor Villarejo. A mí me da un poco hasta risa. Bueno, eso. tenía 41 muebles en Estepona, o sea que... Bueno, pero yo jamás he Para veranear veraneado. tenía sitio. Yo jamás he veraneado en Estepona. ¿sabes? Bien, no. Y que, es que me acuerdo ahora. Y que perdone. también, en fin, cuestiones que afectaban y a lo mejor, en fin, no debería ni contarlo, pero que si mi esposa, mi mujer... Vale. Yo estoy deseando que eso lo publique alguien acuerdo. para poderme querellar, porque es que eso a mí... Permita- no me produce permit- ni indignación, de acuerdo, me produce risa. Me ha quedado claro, señor Martínez. Esperemos que nunca salga una grabación de ese tipo. Bueno, y si lo hacen, pues Y si evidentemente pasa, pues, yo vale. ejerceré las acciones, porque, mire, le he contado a usted algo que no había contado Bien. públicamente, que tampoco creo que tenga mucho interés, pero en un verano que yo creo que fue el de 2012, es decir, siendo director de Usted gabinete, come con... este señor me dice, te invitamos a comer, os invitamos Vale. a comer, y yo le puedo asegurar que he comido muchas veces... Sí. Muchas más veces Yo- con funcionarios de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, en un ambiente distendido o incluso familiar, porque yo en ese momento me sentía a gusto haciéndolo y entendía que eso también podía ser parte Sí. de una buena Yo- relación con los sí, cuerpos. Yo, señor Martínez, no, de verdad que no tengo ningún tipo de interés en lo que usted hace en su tiempo libre. Lo que sí que es cierto que me parece importante para entender algunas cosas, saber la relación que usted exactamente tenía con el señor Villarejo. pues, Hay una conversación... Para decírselo muy claro y cerrar el asunto, mi relación era absoluta y estrictamente profesional y policial. ¿Por qué el señor Villarejo en una grabación interceptada le señala a usted como el que le pide negociar con Francisco Correa? Usted literalmente ha dicho hace un rato, cuando le han preguntado por casos anteriores a todo esto, hombre, yo de eso no me encargaba porque bastante teníamos con lo que ya teníamos. Pero luego, en cambio, hay grabaciones en las que Villarejo le vuelve, hace ya años, le vuelve a acusar a usted de ser el intermediario del Partido Popular, que le pide a la vez intermediar con Francisco Correa para saber exactamente cómo hacer para frenar un poquito eso de la Gürtel. ¿Es también falso? Pues mire, Porque intermediario entonces del partido... estaríamos hablando de un caso de obsesión por parte de ese Villarejo con usted. Hombre, Le a acusa ver, de un montón de cosas. Sí, ¿usted cree? Y Yo a sí los- que tengo más, ¿eh? Ah, pues siga. Dígame. ¿A cuántos más acusa? Es que, claro, yo creo que aquí hay algo... Por eso le preguntaba. Que usted, de hecho, creo que en alguna ocasión lo ha planteado y creo que está bien planteado. Es decir, si este señor de todo lo que dice la verdad, o este señor todo lo que dice no dice la verdad, pero, hombre, ir haciendo un poco de picoteo de las cosas que puedan resultar perjudiciales para alguien o escandalosos, etcétera, etcétera, eso es lo que me parece, porque yo le he oído decir al señor Villarejo, no directamente, pero en las cosas que se ven en la prensa, pues cuestiones que afectan pues al atentado del 11M, en fin, a muchísimas otras cosas, y permítame que tenga dudas. Y yo no podía ser en ningún caso el intermediario del Partido Popular, porque yo es que no era del Partido Popular. Vuelvo a decir lo mismo, que no se entienda esto como que yo no tenía afinidad con el Partido Popular, pero yo no era afiliado ni militante. ¿Cómo me va a mandar a mí el Partido Popular a intermediar nada? Vale, esperemos de aquí a 3 años que yo no le pregunte esto con más información, porque me suele pasar. A mí me suelen decir las comisiones de investigación, me lo niegan rotundamente y al cabo del tiempo... Bueno, yo espero no tener que venir a responder a usted dentro de 3 años, pero bueno... que si hay no que se puede venir, ni llegar a imaginar la gente que repite. Le leo. Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal. Esto a mí me parece durísimo.
durísimo viniendo de un alto cargo del Partido Popular, como fue usted, y de compañeros, como es el señor Rajoy, el señor Cospedal y el señor Jorge Fernández Díaz. ¿Se ratifican estas palabras? Mire, primero, yo nunca he sido alto cargo del Partido Popular. Bueno, perdóneme. Yo creo que está de más negar la evidencia. Usted fue número 2 de Interior en un gobierno del Partido Popular, ¿sí o no? Bueno, eso sí, pero eso no es lo mismo, en mi pueblo es un alto cargo. Entonces, no me... Vale, entonces, la pregunta es muy... Yo le pido que usted sea riguroso. Yo fui un alto cargo del Ministerio del Interior, pero no del Partido Popular. ¿En una etapa en la que gobernaba el Partido Popular? Sí. Entonces, ¿qué era? ¿Del PACMA? ¿Quién gobernaba? No, gobernaba el Partido Popular. Ergo, usted era un alto cargo de un gobierno presidido, liderado, gobernado, gestionado por el Partido Popular. Bien, ahora estoy que vamos a intentar... Entonces, ¿a qué error se refiere cuando usted dice que su principal equivocación ha sido ser leal a estos miserables, que es una calificación suya, de compañeros suyos? Le voy a decir 3 cosas. Primera, esos mensajes, ya se lo he dicho antes al señor Sicilia, forman parte, primero, por supuesto, de mi más estricta intimidad, desvelada a efectos de investigación policial. Lo que no puede ser es que ustedes aprueben la semana pasada una ley orgánica sobre protección de datos personales en investigaciones penales, en la cual los datos personales y la intimidad se ciñen, y le remito a la ley que usted ha votado, al artículo 1, al artículo 11, en la cual claramente los datos personales que obran en actuaciones judiciales se tienen que restringir a los fines de, le leo si quiero literalmente, prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones Martínez, penales donde no está la investigación Martínez, parlamentaria. A mí me importa muy poco sus mensajes personales. Lo que ocurre es que estamos hablando de un caso de enorme gravedad. Claro, pero... Déjeme acabar, por favor. En la historia de este país. Entonces, a partir del momento que sus mensajes explican el recorrido de ese enorme y gravísimo caso de corrupción en este país, como es la utilización de fondos reservados para favorecer a un partido político, pues me importan. Y le puedo asegurar que me importan bastante poco el resto. Y de los dos... Aquí, el que ha llevado mensajes personales ante un notario es usted. Así que lo que no me vale es que depende, los mensajes le importen o no le importen, y sobre todo que me lea aquí una ley aprobada que no tiene nada que ver. Por usted. Manzanas traigo. Perfecto. Pero en manzanas traigo. Vale. Y es de primero de trampita. Entonces... Es que yo la voy a cumplir. Usted, si quiere, no la cumpla. La ha votado, pero no la cumpla. Yo la voy a cumplir. Es decir, es que usted la cumple, depende, ¿De qué? No, perdóneme. Depende de si son los que usted lleva frente al notario para defenderse ¿Y acaso o no. yo los que llevo ante el notario se los he traído a ustedes aquí? Están igualmente en un sumario, exactamente lo mismo. Le voy a decir algo. Según el artículo 502.3 del Código Penal, ustedes tienen la obligación de decir verdad. Correcto. Hay jurisprudencia que ya está dirimiendo en estos mismos momentos si ustedes, además de eso, tienen la obligación de colaborar. Ya le digo porque yo que no. sí que... Ya sé que no. Pero ojalá cambie. Y de hecho yo creo que debería cambiar, porque si no pasan cosas como las que está pasando aquí. Y le voy a decir algo, ustedes que son tan patriotas, no solamente le deben respeto a un juez, a un fiscal, en definitiva a una sede judicial, también, y sobre todo en su caso. En su caso. En el mío en particular. Sí, porque ha sido letrado de estas Cortes, tengo entendido, ¿no? Lo soy. Lo es. Pero no estoy aquí por mi condición de letrado, también se lo recuerdo. Es para recordarle su biografía. Entonces, debería tener más respeto que nadie a la sede parlamentaria. Y yo le estoy leyendo un mensaje suyo. Y me está diciendo manzanas traigo. No, le estoy diciendo que yo voy a ceñirme a la ley que ustedes han aprobado la semana pasada. Y que si señor Martínez, de verdad cumplir, que estoy intentando no... Siguiente pregunta. Vale. Pero no me haga... Bueno, siguiente pregunta. No, pero es que usted le manda un mensaje al señor Eugenio Pino en el que dice, tras la declaración de García Castaño, en el que dice, probablemente él crea, García Castaño, que implicándome a mí, el asunto termina en mí y no escala. Pero te garantizo... Usted le dice a Pino, te garantizo, que si yo tengo que declarar, también irán JFD y MR. JFD es Jorge Fernández Díaz y MR es Mariano Rajoy. Esto a mí me suena amenaza. ¿Era una amenaza, Eugenio Pino? Mire, le voy a decir lo mismo. Yo no voy a hablar de mis mensajes que forman parte de un informe policial, que forma parte de un sumario y que nunca tenía que haber trascendido y que creo que está destinado a servir para el esclarecimiento de los hechos en el juzgado, no para hacer control parlamentario. Y eso
es lo que ustedes han aprobado. Vale. ¿Usted firmaba talones de fondos reservados? Yo tenía la competencia para autorizar los fondos reservados, sí. Firmaba talones de fondos reservados. Daba el ok a ese dinero. Lo dijo usted mismo frente a un juez, no es un mensaje. Lo dijo usted frente al juez. Que yo daba el ok a ese dinero. Yo firmaba el cheque en un sistema de firma mancomunada en el cual, si me lo permite, yo no puedo hablar de nada del procedimiento de autorización de los fondos reservados. Pero bueno, si la pregunta es si el cheque que se firmaba... Usted lo dijo frente al juez, lo dijo Pérez de los Cobos aquí, le señaló a usted... No me señaló a mí, don Gabriel. Mire, es que... Dijo que era su función. El cheque de los fondos... la competencia sobre los fondos reservados, le hablo de lo que está en la ley, por tanto no es secreto, está en la ley. Es una competencia que le corresponde al ministro. El ministro, y no este ministro con el que yo coincidí, sino desde siempre, desde el año 95, delega esa competencia en el secretario de Estado de Seguridad, como podría no delegarla, entiéndame. Y el sistema, para ser estricto y para tener control, establece que el cheque que se firma para autorizar los fondos, y hasta ahí le voy a decir, debe contar con 2 firmas. Esas 2 firmas, 2 de 3 personas autorizadas. La mayor parte de las veces, efectivamente, uno de los firmantes era yo. También hubo meses que no firmé yo porque estuviese de viaje donde fuese y firmaba otro de los autorizados. Sí, si esa es la pregunta, creo que hasta ahí le puedo contestar. Sí, y de hecho me ayuda porque ya acabo, señora presidenta, porque me acaba de decir que no solamente era su firma, sino que eran 2 más. O sea, el control pasaba hasta por 3 personas. 2 de 3. Bueno, vale, pues 2 de 3, pero una de ellas era usted, que era recuerdo para la gente, porque si no, alguno va a pensar que usted era el portero del Ministerio del Interior. Usted era el número 2. Vamos, el portero me merece el máximo respeto del Ministerio del Interior. No sé qué le parecerá a usted, pero vamos, a mí el portero me parece un hombre absolutamente respetable. Yo respeto a las instituciones, sobre todo respeto el dinero público pero que se utiliza en las instituciones. Entonces, la pregunta es clara, señor Martínez. La pregunta es clara. ¿Cómo puede hacernos creer que siendo una de las personas que da el ok a ese dinero, usted no se enteró en ningún momento de que ese dinero se utilizaba para espiar a un señor que tenía pruebas en contra del Partido Popular, su partido? Mire, se lo voy a explicar, porque ni yo ni ningún secretario de Estado de Seguridad, y le sugiero que haga la prueba cuando pueda comparecer el actual o el que venga después, tiene el detalle ni entra en la autorización, idoneidad, oportunidad o conveniencia de los gastos. Y eso hay una orden. Señor Martínez, ¿sabe qué pasa? Que es que aquí ninguno de ustedes tiene responsabilidad. Están a esto de acusar a Yoko Ono de todo. Es que el problema es que usted no me deja terminar. Señor Cosidó, ¿cómo está? Pues lo he dicho al principio, pero no sé si estaba usted. Sí. Pues entonces ya sabe cómo estoy. Empezamos regular. Es la tercera vez que usted y yo nos vemos. Es la segunda que comparece en esta comisión, pero hace unos 4 o 5 años nos conocimos por primera vez. Y la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué le citan tanto en comisiones de investigación en torno a cosas mal hechas, sobre todo en el Ministerio de Interior? ¿Por qué cree que le citan tanto? Sobre todo teniendo en cuenta que usted ya no forma parte de, dijéramos, la cúpula oficial del Partido Popular. Pues dígamelo usted. Yo creo que usted está mucho más capacitado que yo para contestar esa pregunta. Pero a usted no le extraña que lleve aquí 5 años en comisión de investigación diciendo que no sabe nada, que es básicamente lo que viene diciendo los últimos 5 años, aun habiendo tenido cargos de enorme responsabilidad y que se le siga citando. ¿No le extraña? Pues dígamelo usted, es decir, las razones por las que ustedes me citan las tienen ustedes. Yo no sé, si puedo compartir, no puedo compartir, pero las razones las tiene usted, no las tengo yo. Es una pregunta para usted mismo, ¿no? Contéstese. Vale. Para evitar alguna de las respuestas que lleva dando durante toda la mañana, le recuerdo un par de cosas. La primera es que todo lo que le voy a preguntar o se ha dicho frente a un juez o se ha publicado. Ergo, no lo digo yo, ni me lo invento. Y la segunda cosa que le quiero recordar es que a tenor del artículo 502.3 del Código Penal, usted tiene obligación de decir la verdad. Y a la tercera o la vencida. Ojalá diga la verdad de esta vez. Una de sus principales defensas los últimos 5 años es que usted no sabe nada y sobre todo aquí ha repetido muchísimo, que no es la primera vez,
de que en este caso Eugenio Pino, el DAO, pero otros cargos de enorme responsabilidad dentro de la policía, aun siendo usted director de la policía, pues no tenían obligación de decirle nada. Y la verdad es que es una afirmación curiosa que cuesta apenas un minuto de contrarrestar lo que se tarda en buscar las funciones del director general de la policía en la web del ministerio. Y se las voy a leer. Son bastantes, pero básicamente hay dos que contradicen lo que usted lleva diciendo aquí toda la mañana. La primera es obtener y centralizar la información necesaria de los funcionarios a su cargo. Y la segunda de sus funciones es vigilar e investigar sus actuaciones, sobre todo aquellas que vayan en contra de la ética profesional. Entonces, la pregunta es obvia. ¿En qué momento a usted, el señor Pino, le informa que hasta 72 policías van a empezar a investigar, a intentar destruir pruebas pues para proteger al Partido Popular bajo su mandato? No me diga que no sabía nada, por favor. Pues mire, usted me invoca el Real Decreto de Organización del Ministerio del Interior. Déjeme que yo a su vez le invoque el artículo 126 de la Constitución española, que dice: la Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguaciones del delito. Y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 286, lo que dice es que los jueces y los fiscales darán las órdenes e instrucciones y controlarán la ejecución de tales actuaciones. Y el Real Decreto 769 del año 87 lo que dice es que los funcionarios de Policía Judicial... Cosidó, un segundo, nada más, una frase. Es que me está leyendo la Constitución para intentar excusarse. Un segundo, usted está leyendo un Real Decreto y yo lo estoy leyendo. Es que me está leyendo la Constitución española. Judicial. Le digo, deberán guardar secreto riguroso. Vale, entonces lo sabía y se lo guarda. A ver, se lo repito. Deberán guardar secreto riguroso. Ergo, lo sabía y se lo guarda. Decreto riguroso. Secreto. Lo sabe y lo esconde. Se lo está diciendo. Lo remiten al fiscal y lo remiten al juez, que es a quien lo tienen que decir. Luego, sí, aquello que lleva diciendo toda la mañana de que usted no sabía nada porque de hecho la persona a su cargo, en este caso Eugenio Pino, no debía decirle nada, es falso, es mentira, simplemente acaba de reconocer que lo sabe, pero que no lo dice. A ver, le estoy diciendo que el Real Decreto que regula la Policía Judicial exige a todos sus miembros guardar riguroso secreto sobre sus actuaciones. Vamos a ver, señor Cosidó. En la estructura jerárquica de la policía... Aquí la gente que nos está viendo sabe perfectamente lo que hay. Sí. Yo entiendo que usted pues, no quiere ser imputado. De hecho, una pregunta muy pertinente es por qué usted no está siendo imputado cuando muchos de sus compañeros y compañeras están siendo imputados e imputadas. Eso es seguramente por su apoyo al señor Casado, porque es cuota de Soraya. Todo esto lo sabemos y yo no voy a entrar ahí. La cuestión es, ¿cómo es posible que usted aquí se plantee aquí diciendo que no tiene ningún tipo de obligación de saber nada de lo que se está preguntando cuando forma parte de sus funciones reconocidas dentro de la web del Ministerio? Sí, a ver, mire, hace usted unas afirmaciones de una extraordinaria gravedad, ¿no? O sea, está poniendo en cuestión que una instrucción judicial depende de que uno sea amigo de alguien o que sea amigo de alguien. Sí, desgraciadamente va así, señor Cusido. Y lo que no le permito es que me diga, que yo aquí soy el que está aportando gravedad cuando usted aquí lleva 5 años mintiendo en comisión de investigación una tras otra. Porque usted fue responsable, el director máximo de la policía, en unos años en los que la policía espió, difamó, para favorecer a un partido político, el suyo. No le voy a permitir que me diga que yo aquí soy el que estoy aportando gravedad y el que estoy diciendo cosas que no son. Y todo el mundo lo sabe. Y yo le reconozco el hecho de que está librando. Le reconozco. Creo que es una habilidad que usted, pues por lo que sea, tiene. Así que le pregunto, ¿en qué momento el señor Eugenio Pino le informa de todo lo que estaba sucediendo dentro de la policía? Y sobre todo, ¿por qué no hizo nada? El señor Eugenio Pino me informa de todo lo que ocurre en la policía que sea objeto de mi competencia. Las investigaciones judiciales no son objeto de mi competencia. Bueno, vale. ¿Por qué condecora al señor Villarejo? Si no lo conoce de nada. Sí.
sabe usted que el régimen de condecoraciones en el Cuerpo Nacional de Policía está regulado por una ley, creo que del año 1960 y algo, por tanto muy desfasada, y le insistí la otra vez que tuve la comparecencia, regula que las propuestas de condecoraciones tienen que ser realizadas por sus mandos, son aprobadas por la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, que es un órgano colegiado, y son remitidas al Ministro del Interior para su concesión. En este caso, hubo una propuesta del director adjunto operativo a la Junta de Gobierno que fue aprobada por unanimidad y el Ministro del Interior concedió esa condecoración. No tengo delante el expediente, pero entiendo que era no por ninguna actuación concreta, sino en base a sus actuaciones de conjunto. Pero esta condecoración, tarde o temprano, pasa por su despacho, ¿sí o no? No, pasa Tampoco. por la Junta de Gobierno, que yo presido y, por tanto, estoy presente en la Junta de Gobierno, y esa propuesta de la Dirección Adjunta Operativa es tramitada al Ministro del Interior para su aprobación. Pasa por usted, ¿sí o no? Insisto, si quiere, pasa por un órgano colegiado que es la usted Junta preside, de Gobierno, del que yo formo parte. De hecho, que usted lo preside. De hecho, yo presido la Junta de Gobierno. Vale, entonces es raro que diga que tampoco sabe nada de esa condecoración. Es raro, ¿no? Porque Mire, preside el órgano. Sí, hay un... Vale, entonces le sigo preguntando, Sí, para sí. que no me haga más trampas. Hay un informe que Fuentes Gago, frente al juez y en esta misma comisión, reconoce que se hizo expresamente y de forma muy rápida, porque alguien de arriba lo pedía, y es literal, para averiguar si los negocios, los business, en definitiva, de Villarejo, eran compatibles con su actividad policial. Ostensiblemente no lo eran, pero ese informe vino a decir que sí. Oh, sorpresa. Y usted debía avalar o no ese informe, y no lo hace. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué sigue diciendo que no conoce a Villarejo? Si pasó por usted una condecoración, si pasó por usted un informe de compatibilidad. Pues mire, empezando por el final, yo lo que he reiterado en múltiples ocasiones en esta comisión, y sí le quiero decir, hace usted afirmaciones, usted miente, lleva 5 años mintiendo, usted hace trampas. Bueno, pues yo simplemente decirle, no se las acepto. Usted tiene todo el derecho a decirlo, está en disposición de su libertad como parlamentario, pero déjeme decir Señor que Cusidó, en absoluto usted lo hace acepto. 5 años me negó que el Partido Popular tuviera nada que ver con la Gürtel. El Partido Popular acaba de ser condenado por la Gürtel. Sí, usted miente en comisión de investigación. Yo dudo mucho que haya hecho esa afirmación, sinceramente, si la tiene usted en su literalidad, pero dudo muchísimo que haya hecho esa afirmación. Bueno, pues se lo digo yo, tengo memoria. Así que, bueno, permítame que al menos una vez mintió. Y me da que ahora también. No. Pero si no es cierto, dígame la verdad. Bueno, es lo que Condecoración e informe, Villarejo. es lo que estoy tratando de decirle desde hace tiempo. Mire, yo cuando tengo conocimiento de una información periodística que habla de una serie de empresas y de actividades que tiene el señor Villarejo, lo que hago, porque es lo que obliga a nuestro régimen disciplinario, es, antes de la incoación de un expediente disciplinario, pedir una información reservada, porque yo no puedo hacer una sanción disciplinaria sobre la base de una información periodística, tengo que hacerlo sobre algo que sea más sólido. En esa información reservada se llega a la conclusión de que, muy sucintamente, porque el informe lo tienen ustedes en su poder, pero llega a la conclusión la recomendación de no abrir expediente disciplinario en ese momento al señor Villarejo. Y como expliqué ya en mi comparecencia anterior, yo he seguido un criterio, y es que en los 5 años que estuve de director nacional de la Policía, siempre me atuve a la indicación de régimen disciplinario sobre la incoación o no de expedientes disciplinarios. Es verdad que estaba en mi potestad el haber dicho, mire ustedes, no me creo este informe, y por tanto, pero los medios de investigación que yo tenía, pues indudablemente no eran los que podía tener la Dirección Adjunta Operativa. Señor Cusidó, usted tenía que avalar o no ese informe. Lo que en ningún caso debía pasar es lo que acabó pasando. No hacer nada. Y usted no hizo nada. Mire, cuando yo he tenido una propuesta de régimen disciplinario para abrir un expediente al señor Villarejo, se lo he abierto. No he tenido ningún problema en abrírselo. Pero cuando he tenido un expediente que me dice que no tengo que abrir el informe,
Pues no se lo ha abierto. Esa es la diferencia. En Vuelvo todo a caso, repetir como que sabe usted también bien, el señor Villarejo fue investigado. Usted tenía obligación de decir algo, no dijo nada. Le sigo preguntando en torno al señor Villarejo, que no conoce. Ya vamos por la tercera. La primera es la medalla que le da, la segunda es el informe que no dice nada. Mira, la tercera, hay un caso que a nosotros nos preocupa terriblemente, por razones obvias, que es el apuñalamiento a Elisa Pinto. ¿Le suena? Sí, conozco el caso. Hubo aquí un funcionario que reconoció el hecho de que él firmó un documento que permitió al señor Villarejo no comparecer a una rueda de reconocimiento que hubiera sido muy importante. La señora Elisa Pinto ha manifestado en alguna ocasión que envió sendas cartas a responsables de Interior y de la policía, entre ellos a Francisco Martínez, en el que incriminaba al señor Villarejo como responsable de su apuñalamiento. El señor Francisco Martínez se publica que le hizo llegar esa carta. ¿Esto es cierto o no? Y como mínimo, usted como máximo responsable de la policía, de verdad, piénseselo, de verdad, no tuvo conocimiento de que al menos se decía que un agente encubierto como el señor Villarejo había apuñalado personalmente a una señora en mitad de la calle. No tuvo ningún tipo de conocimiento. Mire, el secretario de Estado me remitió copia de esa carta que usted menciona, la remitió a la Dirección General de la Policía y, por tanto, yo tuve conocimiento de esa carta. Había una investigación judicial, porque había ya una denuncia por parte de la señora Pinto y había una investigación en curso. Por tanto, mi obligación como director de la policía es abstenerme de cualquier actuación cuando ya existe una investigación judicial al respecto. Pero, investigación judicial. La pregunta que ha puesto, ¿usted hizo algo durante su mandato? ¿Es responsable de algo? Están condecorando a un señor que dicen que apuñala a gente por la calle. ¿No le parece motivo suficiente como para decir al menos, oiga, vamos a ver qué pasa aquí? Porque es que le digo lo mismo que le dije hace 5 años y que le dije hace unos meses. Aquí solamente hay 2 opciones en torno a usted. O es un negligente, que sería muy malo, o es un colaborador necesario, que sería aún peor. ¿Qué es, señor Cusidó? Porque yo aún no lo sé. Con carácter previo, si hay una investigación judicial en curso, la obligación es abstenerse de hacer cualquier tipo de actuación, porque hay una investigación judicial en curso. Mire, a usted le puede parecer mal, pero esa es nuestra legalidad. Me parece mal. Esa es nuestra legalidad. Un juicio que además... Evidentemente me parece mal. Una investigación judicial que además ha dado lugar a un procedimiento judicial que creo que se sigue desarrollando todavía en estos momentos. Me va a seguir diciendo que no sabe nada. Y tenga seguro que quien tuviera responsabilidad en ese apuñalamiento en sede judicial tendrá que responder por ese apuñalamiento. Tenga la absoluta seguridad de que eso será así. Ya lo veo. La última pregunta, porque se me acaba el tiempo, es quizá un tema muy mediático que a usted le persigue, el tema del mensaje. Usted de forma repetida se le acaba de decir al portavoz de Unidas Podemos que ese mensaje no era tal y como se ha publicado. Es extraño porque nunca lo ha enseñado. Realmente, si no fuera así, usted algo que supuso el fin de su carrera política a gran escala. Luego ha tenido cargos y seguramente lo seguirá teniendo. No nos preocupamos por su vida laboral, pero sí que es cierto que su carrera política primera línea acabó a tenor de ese mensaje. Si ese mensaje no fuera así, como usted dice, la primera pregunta es ¿por qué no lo ha enseñado? Y la segunda es ¿cómo es posible que un grupo informal lleno de senadores sea informal? Un grupo informal lleno de senadores es un grupo de senadores político. Entonces, las 2 preguntas son ¿qué tipo de mensaje era? ¿Qué decía? Si no es lo que se publicó. Y segundo, ¿por qué lo manda a un grupo político si no tiene ningún tipo de contenido político? Y no me diga que es un grupo informal porque está lleno de senadores. Lo acaba de decir usted. Vale, mire, es decir, ustedes me ponen una tesitura, no digo con el tema del WhatsApp, con la intervención que había hecho anterior. Si usted sabía, culpable. Si no sabía, culpable también. Pues mire, es muy complicado. Pero, señor Cusidó, es que usted fue uno de los el máximo responsable de la policía cuando sucedieron cosas terribles en este país y lleva 5 años diciendo que usted no se enteró de nada.
Entonces, la pregunta es, o no se enteró de nada o está ocultando cosas. Es que no tiene, se da cuenta de que la gente que nos está viendo nos verá, se lo pregunta, más allá del partido al que vote, que a usted le funciona. Si yo se lo reconozco que le funciona y tiene mérito. Señor Rufián, su tiempo termina.